Hola, pues aquí estamos de nuevo en la comunidad de Sion Cocker y esta vez para hablar de la comunicación en oncología desde una perspectiva del paciente. Buenas tardes, ¿qué tal Lola? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas, Rosa. Bueno, y Pues eso de sí, comunicación en oncología, ¿no? Desde la perspectiva del paciente, ¿qué podemos empezar a contar de esto? bueno, la verdad es que es un tema candente importante que vamos a hablar hoy, porque en los últimos años el cuidado del paciente con cáncer está sufriendo grandes cambios y durante el desarrollo de la enfermedad los pacientes y sus familiares presentan unas necesidades físicas y psicológicas cada vez más complejas que exigen ser, digamos, abordadas de forma adecuada. Y las encuestas de calidad, que yo he hecho algunas en los últimos años de calidad de vida, revelan pues, la existencia de múltiples síntomas físicos y alteraciones psicológicas, de adaptación al diagnóstico y tratamiento específico de la enfermedad, que alteran y condicionan pues, digamos, la existencia entera de los pacientes oncológicos. Entonces, lo primero que hay que decir es que el diagnóstico del cáncer desencadena, es verdad, una serie de problemas psicosociales a la persona enferma, a sus familiares y al equipo asistencial. No hay que Totalmente. olvidar esto también. Y para poder afrontarlo y manejarlo es imprescindible establecer vías de comunicación. Esta es la cuestión. Y bueno, a mí siempre me ha llamado la atención la escasa importancia que se le da al aprendizaje de estrategias de comunicación, tanto en las facultades de medicina, que hay, que yo sepa, una optativa de comunicación y poco más, como en los programas de formación de especialistas, en los MIR, en los hospitales. Y bueno, a mí no me cabe ninguna duda de la importancia que tiene el entrenamiento en comunicación para alcanzar unos mínimos. Y yo he echado años haciendo esto y he visto los grandes cambios que se producen. Y hay una gran diferencia en la calidad de la asistencia percibida por parte del paciente y por parte de los familiares. Efectivamente. Además es que el cambio de paradigma que se está produciendo en todo lo relacionado con la salud pues nos indica que es necesario proporcionar una atención integral y personalizada, ¿no? En la que se queden contemplados aspectos fisiológicos, psicológicos y sociales, ¿no? Del individuo, abandonando la tradicional formato pues, paternalista, ¿no? Médico-paciente. Y en este nuevo marco interrelacional, ¿no? Al que se incorpora el principio bioético de autonomía, ¿no? El comportamiento de los pacientes cobra mucha importancia, ¿no? Desde esa perspectiva, pues el paciente ya no es un sujeto pasivo en el que se le realizan diferentes intervenciones sanitarias, sino que desempeña un rol pues, muy activo, ¿no? Convirtiéndose en el protagonista de su propia salud. Entonces, en este contexto, pues consideramos imprescindible que los oncólogos médicos conozcan y estén formados en estas habilidades de comunicación, ¿no? Y entonces hay una palabra que se llama counseling, que es un término más amplio eh, que una traducción castellana de comunicación, ¿no? Que significa, es una herramienta que hace más eficaz la comunicación con el paciente, ayudándole a la toma de decisiones, ¿no? Y facilita la expresión de temores y los cambios de comportamiento. Y sobre todo es una técnica de interacción entre el paciente y la familia, ¿no? Entonces, bueno, podemos citar a Víctor Frank, ¿no? Que, bueno, que decía bueno, que ante situaciones difíciles como la enfermedad de un hijo, la muerte de un familiar, algunos profesionales de la salud utilizan el counseling para ayudar a los pacientes. Entonces, esos profesionales están de acuerdo con Víctor Frank en algo muy importante, que es la actitud ante una elección personal, ¿no? De este modo trabajan para que la actitud que se toma ante las dificultades sea lo más saludable posible. Entonces, Víctor Frank pues, fue un psiquiatra austriaco de origen judío que sobrevivió al holocausto judío, ¿no? Durante 3 años en campos de concentración como Auschwitz, ¿no? Y entonces, debido a esta experiencia tan dura en su vida, pues comienza a escribir libros en los que a menudo destaca que a pesar de todo siempre hay una razón para vivir. Y por tanto, los profesionales que trabajan desde esa vertiente, pues ¿qué hacen? Tratan de averiguar a través de preguntas cuáles son las razones para vivir de cada paciente, para así poder ayudarles a encontrar al final la luz, ¿no? Al final del túnel, ¿no?
Y bueno, Víctor Frank decía que a una persona se le puede arrebatar todo menos la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias, ¿no? Esto me parece súper bonito. Es una pasada. El trabajo de Víctor Frank a mí me encanta y es el abordar al paciente de una forma con un nivel de empatía y comprensión muy, bueno, muy amplio. Es una pasada. Bueno, y aquí entramos en la importancia de la comunicación en oncología. Aunque a nivel legal en España existe una ley, que es la Ley 41/2012, de 14 de noviembre, y esta ley más o menos viene a decir que la información clínica, que bueno, forma parte de todas las actuaciones asistenciales que tiene el médico, pues es muy importante porque ya delimita, empieza a trabajar y dice, será verdadera, comunicará al paciente las cosas que la atañen de forma comprensible, de forma adecuada a sus necesidades, y le ayudará el médico siempre al paciente a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad. Entonces, eso es muy interesante porque ya establece lo que ya estamos hablando en 2002, que es que hace 20 años que ya se establece legalmente esta manera de hablarle al paciente en nuestro ordenamiento jurídico y que incorpora los procesos informativos, la forma de informar al paciente lo incorpora a la ley SARTI de los profesionales y eso es muy interesante. Otra cosa es que parece que no se tenga todavía suficientemente en cuenta aunque hayan pasado 20 años. Pero bueno, entonces la cuestión es que nosotros, o sea, que los médicos se deben hacer es cómo comunicar al paciente oncológico su realidad de una forma que sea comprensible y adecuada, como dice la norma, para su adaptación personal en las situaciones difíciles, cómo facilitarle una información verdadera cuando esta supone para el paciente quizá un aspecto desfavorable, cómo ayudarle a deliberar y tomar decisiones de acuerdo con su propia libre voluntad. A mí esta es la que me parece más importante, lo de su propia y libre voluntad, porque yo creo que eso hoy día en la práctica clínica apenas se tiene en cuenta. O también nos deberíamos preguntar cómo manejar los comportamientos de ocultación que todavía predominan en algunos familiares de pacientes oncológicos en nuestra sociedad, que es mucho más habitual de lo que aparentemente podamos pensar. Bueno, la comunicación es una herramienta terapéutica que por desgracia hasta el momento no se enseña, como he dicho antes, de forma generalizada en las facultades, no se enseña en el MIR. Yo cuando he estado dando formación a médicos en hospitales, los MIR estaban con la boca abierta porque les encantaba y es una pena que aunque es una necesidad imperiosa, súper importante y que se reivindica desde muchos lados, pues todavía no hay realmente una serie de acciones en la formación oficial de los médicos. Pues sí, en efecto. A ver, y además es que no es suficiente con tener años de experiencia profesional para comunicar bien. En este ámbito, tender hacia la excelencia, pues supondrá entrenar, revisar, supervisar, Exacto. incorporar estrategias adecuadas, pues de la comunicación puede depender en gran medida el grado de sufrimiento del enfermo y de sus familiares, ¿no? O sea que realmente la devastación psicológica causada por un diagnóstico comunicado de una forma inadecuada, dice también Sanz, ¿no? Puede ser no menos grave que los errores quirúrgicos o de medicación. O sea, por estas razones, en nuestra opinión, pues el aprendizaje y la práctica de algunas estrategias de comunicación entrarían dentro de una ética de mínimos, ¿no? Como quien dice, ¿no? Entonces, de forma breve y esquemática, pues nos gustaría destacar la importancia de la buena comunicación en oncología, desde dos ópticas diferentes, ¿no, Lola? La interacción Sí, somático-psicológica sí. y la del respaldo bioético. Entonces, bueno, Laine Entralgo señalaba que la realidad del síntoma es siempre psicosomática. ¿Va? A la realidad del vómito pertenece también tanto lo que en él es movimiento gástrico como lo que es en él Claro. vivencia, ¿no? De ese movimiento, ¿no? Sí, la Efectivamente. realidad y lo que está en tu cabeza de esa realidad. Eso es súper interesante y Eso súper es. importante.